En esta sesión vamos a hablar sobre el temor y la preocupación. El temor y la preocupación son problemas importantes que pueden dominar la vida de una persona. El temor y la preocupación son problemas complicados. Vamos a hablar de los problemas del temor y la preocupación y luego vamos a también hablar detalladamente sobre las soluciones bíblicas para el temor y la preocupación. También veremos ejemplos de casos de consejería reales sobre el temor y la preocupación. El temor y la preocupación son temas complicados. ¿Por qué digo esto? Bueno, esto es la verdad porque puede que haya 4 hombres que se me acercan con el mismo problema, en verdad. Todos perdieron su trabajo y ninguno puede encontrar trabajo. Y todos están preocupados. El problema que se presenta es, estoy preocupado porque no sé cuándo voy a encontrar un trabajo, si voy a encontrar siquiera un trabajo. Pero cuando uno de los 4 tiene un giro diferente en cuanto se presenta este problema, uno de ellos se llama a pedir ayuda con la depresión. El segundo pide ayuda con la ira. El tercer hombre quiere ayuda matrimonial porque está peleando mucho con su esposa. Y el cuarto se pregunta por qué de repente ya no puede tener relaciones con su esposa. Luego, cuando indagamos más profundamente, encontramos más complejidades con estos hombres que están sin trabajo. El hombre deprimido no ha salido de su casa en 2 semanas por vergüenza. El hombre enojado culpa a su ex jefe por no tener trabajo. El tercer hombre cree que él y su esposa estarían bien si ella gastara menos dinero. El número 4 teme que su esposa ya no le respalda como varón. Para colmo, 2 de los 4 han pensado que la medicación les hará sentirse mejor. Cada uno de los otros 2 pasó más de 6 horas al día en juegos de video. Solo uno de los 4 sabe que la Biblia debe tener la solución a sus problemas y quieren oír al respecto. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Debemos considerar individualmente a cada persona. Recolectar una buena información no suponga que el aconsejado es como usted sería si no tuviera trabajo. Descubra lo que es para él no tener trabajo. Y luego recolecte la información en cada nivel, cada uno de los niveles que hemos visto aquí, para que realmente entienda los problemas por completo. Después, aconseje desde las escrituras en cada nivel. Deje que cada persona vea cómo la escritura se aplica a cada uno de estos niveles de su preocupación, comenzando con el corazón del asunto. Consideremos ahora las verdades básicas del temor o la preocupación. La Biblia sí tiene soluciones para todo ámbito del cristiano. Y esto es verdad porque 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice que la escritura equipan para toda buena obra. Y eso incluye tratar el temor o la preocupación, ya que el miedo o la preocupación estén en el interior de nuestra propia alma o las almas de aquellos a los que aconsejamos y discipulamos. La primera gran pregunta que veremos está en Hebreos 13:5 y 6. Que dice, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. Esa suena como una solución al temor. Y luego va más allá y dice, ¿qué podrá hacerme el hombre? La falta de temor, porque el Señor es el que me ayuda, incluye el temor al hombre. La pregunta retórica implica que lo peor que otro hombre puede hacerle a un cristiano no es digno de temor a la luz de la fidelidad de Dios para ese creyente. A ver, ¿qué puede hacernos el hombre? Pensemos en eso. Puede pecar contra nosotros, puede herirnos físicamente, incluso podría matarnos. Pero según este pasaje, si Dios es mi Dios, puesto que Él me faculta para resistir, entonces voy a imitar a Jesucristo y no tendré temor al hombre, incluso si sufro por hacer lo bueno. Primera a los
Corintios 10:13 nos dice que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y primera de Pedro 2, del 18 al 25, muestra el ejemplo de Jesús al sufrir por hacer lo bueno. Y nos dice que lo imitemos, que lo sigamos. Segundo punto, Gálatas 1:10. Esto se trata del temor de Dios versus el temor al hombre. Observe cómo Pablo pone ambas cosas como extremos opuestos en este espectro. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Entonces, él tiene el temor al hombre en el un lado de la balanza y el temor a Dios al otro lado de la balanza. Agradar al hombre por aquí y agradar al hombre por el otro lado, polos opuestos. Si lo aplico a mi vida, llegaré a la conclusión de que si lo que más importa es lo que la gente piensa sobre mí, entonces no hago lo que estoy haciendo con el propósito de darle gloria a Dios. Se ha dicho que lo que una persona más ama es a lo que más teme. Creo que tiene mucha razón. Si lo que más amo es la aprobación de los hombres, es lo que más deseo, y luego es lo que más miedo me da cuando no lo tengo. Si es Dios a quien más amo, lo que más quiero es agradarle, darle gloria y servirle. Así que voy a estar bien porque puedo hacer eso todos los días, sin importar cuáles sean las circunstancias. En muchos casos de consejería, el cambio de corazón es en realidad la decisión del aconsejado de cambiar su deseo de aprobación de sí mismo o de otra persona para buscar la gloria de Dios en las mismas circunstancias. Juan 13:33. Jesús concluye el discurso del aposento alto con estas últimas palabras. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La sala de consejería es el escenario perfecto para caminar junto al cristiano preocupado y enseñarle este importante aspecto de su unión con Cristo. Debido a que el aconsejado está en Cristo y porque Cristo está en el aconsejado, este cristiano puede confiar porque Cristo ha vencido al mundo frente a cualquier dificultad de su vida hoy en día. Entonces, esta confianza porque Jesucristo ha vencido al mundo es otra solución para muchas clases de preocupación y temor. Podría decirle al aconsejado algo así. El mundo es un lugar difícil, aconsejado, pero usted está en Cristo, según Romanos 6:11. Y según Gálatas 2:20, Cristo está en usted. Por lo tanto, debido a que Jesucristo venció toda tentación y usted está en Cristo, tiene una gran esperanza. Usted puede resistir frente a esta tentación y vencerla. Puede estar confiado en medio de circunstancias difíciles. Entonces, animamos a nuestros aconsejados para que vivan confiados. Pero, bueno, ha sido un gran placer a lo largo de los años haberme sentado en mi oficina y en mi casa con muchas personas que han tenido enormes preocupaciones y temores y ver cómo estas verdades de la palabra, cuando memorizan estas verdades, cuando permanecen en ellas, al decir creer en ellas y vivir de acuerdo a ellas, pudieron salir del temor y la preocupación para vivir confiados en Jesucristo. Tengo la confianza de que Dios usará la palabra para fortalecer a las personas en sus vidas también. Observemos ahora lo que dice en 1 de Juan 4:18. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Para
Para muchos que tienen temor y preocupación, un estudio sobre el amor de Dios resulta en la esperanza. Cuando el aconsejado se da cuenta de que el amor de Dios es el único amor digno de confianza que se puede hallar, entonces también se dará cuenta de que amar a Dios más que a sí mismo también elimina el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Después, Hebreos 12, versículos del 1 al 3, dice así: Por tanto, puesto que tenemos un derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. El aconsejado que tiene temor o preocupación, con frecuencia sí se desanima. Por eso acude a usted. Está desanimado. Se dio por vencido, ya no tiene esperanza. Pero según Hebreos 12, del 1 al 3, al poner los ojos en Jesucristo y considerándolo a Él, el resultado será que no se cansará ni se desanimará. Este es uno de esos pasajes que nos hablan del efecto audaz de considerar y vivir según lo que Jesucristo hizo en la cruz del Evangelio, de un modo práctico para nuestras vidas. Una mujer vino a nuestra iglesia para pedir ayuda y ella tenía miedo de perder a su hijo. Así que vino para tener consejería bíblica. Su esposo se había vuelto a casar con una mujer joven y atractiva. Entonces esta mujer tenía a su hijo de 6 años pasando una semana con él, uno con el otro. La nueva pareja, su esposo y su nueva esposa, con frecuencia criticaban a nuestra aconsejada frente a su hijo. Muy vieja, no tiene dinero, no es divertida, eso es lo que ellos decían. Y trataron de obtener la custodia total. Entonces Sharon tenía miedo de que su hijo prefiera a los otros dos antes que a ella. También tenía miedo de que su hijo nunca reciba a Cristo, porque él creería todo lo que decían acerca de ella, y él acabaría perdiéndole el respeto o no le escucharían para nada, incluyendo el Evangelio. Entonces, durante la consejería, Sharon memorizó Hebreos 12 del 1 al 3 y empezó a vivirlo. Se enfocó en honrar a Dios con la perseverancia, confiando en Él, imitando a Cristo sin tener más temor. Ella desarrolló el hábito de medir cada día según qué tan bien ella honraba a Dios, tanto en los días en que Chad estaba con ella y en las semanas en las que Chad, su hijo, estaba con su papá. Ella tenía tarjetitas con versículos del folleto Esperanza de la Palabra de Dios en cada cuarto, de modo que nunca estaba lejos de esas promesas de esperanza. Memorizó la mayoría de ellas. Y por la gracia de Dios, ella confió en Él y lo honró en gran manera en circunstancias realmente duras. Ella también cambió de ser una mujer que en las primeras 5 sesiones lloraba frecuentemente, asustada y extremadamente insegura durante las veces que se reunió con su consejera mujer y conmigo, para llegar a ser una sierva de Jesucristo valiente y audaz. ¿Y cómo pasó esto? Pasó cuando ella memorizó la palabra de Dios, cuando creyó la palabra de Dios y vio sus circunstancias según la palabra. Ella enseñó y formó a su hijo en la palabra de Dios, se rehusó a criticar a los otros padres. De repente, su hijo, Chad, le dijo que apreciaba su amor y cómo ella le decía la verdad.
incluso cuando hacía cosas malas. Eso era diferente que en la otra casa. Luego empezó a hacerle preguntas acerca de Dios. Y por la gracia de Dios, a los 8 años, él decidió creer en el Evangelio y se arrepintió de su pecado. Chad se salvó a los 8 años. A los 10, todavía pasaba una semana alternándose en cada casa. Él decidió comunicarles el Evangelio a su papá y a su madrastra. Por la gracia de Dios, esta mujer fuerte y fiel, esta excelente madre, siguió compartiendo, continuó de esta manera. Bueno, el punto de esta historia es que no hay garantía para la salvación de un hijo, pero sí hay una garantía absoluta de que la palabra de Dios tiene la solución para todo temor o preocupación del cristiano, sin importar cuán grave sea. Hablando de esperanza de la palabra de Dios, aquí está en este folleto de nuestra iglesia que contiene 15 pasajes con grandes promesas de esperanza. Ha sido un recurso efectivo para las personas a las que hemos aconsejado en los últimos 14 años y espero que sea útil para su ministerio. De hecho, piense en la gente que acude a usted para consejería. ¿Cuántos tenían una firme esperanza en la palabra de Dios el día que llegaron a pedir ayuda? Es realmente una baja cantidad en realidad. Entonces, además de la consejería relacionada con el problema específico, el hecho de ayudarles a que empiecen a pensar en términos de estas son promesas de Dios para usted, cristiano, son verdaderas, y responder esas preguntas de ¿qué pasa si creo que esto es verdad? ¿Qué dicen entonces mis circunstancias al respecto? Entonces, hablemos de los 4 componentes del temor o la preocupación. Antes de desglosar los problemas que se presentan, el temblor subyacente, el ídolo y las mentiras del ídolo, solo me gustaría mencionar algo acerca del temor. En la mayoría de casos, los temores no son el deseo intencional de la persona que los tiene. Entonces, ¿cómo esta persona terminó con estos grandes temores o preocupaciones? Usualmente comienza con una reacción a las circunstancias. La adversidad en la que se encuentran revela el ídolo que quizás ni siquiera se habían dado cuenta que tenían o cuán grande era, pero la adversidad abre la puerta y ahora están lidiando con eso. Así que el temor está conectado con el ídolo. Y la razón por la que hay miedo o están preocupados es porque hay esto, o sea lo que sea, aparte de Dios, que desean tanto. Y ahora tienen miedo que no lo van a obtener o que lo tienen y van a perderlo. Entonces, las circunstancias difíciles encienden la luz en esa habitación donde está el ídolo. Pero cuando la persona acude a usted, no le dice que intencionalmente decidió tener miedo porque quiere esa cosa. Lo único que saben es que algo pasó y ahora estoy preocupado. Ocurrió un evento en mi vida, ahora tengo miedo y no sé qué hacer. Puesto que este es el caso, es muy importante que nos acerquemos a nuestro aconsejado con cuidado, con paciencia y con amor. Abra paso al problema del corazón y luego provea la solución bíblica para el ídolo. Trabaje con el aconsejado, cuídelo, compréndalo en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Ahora, observemos detalladamente estos 4 componentes del temor y la preocupación en detalle. Primero, el problema que se presenta. Mientras analizamos estos elementos, le pido que ponga atención a la forma en que uso la palabra para algunos y podría. No estoy enseñando que todos a los que se les presentan estos problemas tienen temor o preocupación. Estoy diciendo que algunas personas que presentan estos problemas podrían tener temores o preocupaciones. Entonces ahí está el descargo de responsabilidad. Ahora, consideremos esto en un poco más detalladamente. Con frecuencia, el problema presente en el aconsejado es en realidad un efecto más que la causa. Ellos ven estas cosas como el problema. Pero si esta persona tiene una dificultad seria con la preocupación o el temor, con frecuencia estos son los efectos de la preocupación o el temor. Pero todavía no lo saben cuando vienen a hablar con usted.
Por ejemplo, ataques de pánico. Cuando una persona tiene lo que se denomina un ataque de pánico, un término reconocido en nuestra cultura, tiene un temor intenso junto con algunos de estos síntomas. Ritmo cardíaco acelerado, tremores, tembladera, falta de aire, dolor en el pecho, mareo, miedo a perder el control o miedo a volverse loca o loco, miedo a morir o entumecimiento. Luego, cuando va al hospital, el médico no puede encontrar nada físico que esté mal. Los ataques de pánico están conectados con intenso temor particular. Los aconsejados que buscan ayuda debido a ataques de pánico se dieron cuenta de que cuando sus temores disminuyeron a causa de la confianza y la obediencia a las escrituras, los ataques de pánico desaparecieron. ¿Qué pasa con la anorexia o la bulimia? Muchas adolescentes que desarrollan lo que el mundo llama anorexia o bulimia tuvieron un temor excesivo como el origen de su problema. Podría ser el temor a nunca ser popular, a nunca ser amada, no tener el control de la familia o no poder tener éxito en todo lo que quieren hacer. Personalidades múltiples. ¿Cómo ocurre ese problema? El cerebro inventa diferentes identidades cuando los temores son tan grandes y la persona cree que no puede sobrellevarlos. Pereza. Algunos aconsejados acuden a nosotros y nos dicen que tienen una falta de motivación para trabajar. En muchos casos, ese es un efecto causado por el temor. Por ejemplo, el temor al fracaso. También está el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas personas que alternan entre un estado maníaco y depresivo son motivadas por el temor en ambas esferas. El síndrome de estrés postraumático. Cuando pecaron gravemente en contra de una persona o está sufriendo circunstancias traumáticas, puede que haya signos de estrés. Generalmente, esto no es causado por la persona que ha sufrido, sino que es una reacción a circunstancias extremas y difíciles. Pero las promesas de la Escritura, respeto a ambas pruebas y el cuidado de Dios son vitales para estos creyentes y pueden ayudarles a salir adelante. ¿Qué me dice de la falta de intimidad con su cónyuge? Algunos hombres y mujeres que temen el rechazo o que se preocupan de perder el control en la relación de matrimonio podrían rehusarse a la intimidad con su cónyuge. Si ese fuera el caso, no es un problema sexual, sino algo reconocido o relacionado con el temor y la preocupación. Además, algunas personas tienen ansiedad inducida por sustancias. En otras palabras, la causa de su temor o preocupación es completamente física. ¿Cómo nos damos cuenta? Hacemos que vaya al médico y que se haga exámenes físicos. Entonces, si el doctor descubre que se debe a un exceso de tomar mucha cafeína, o si el doctor descubre que está tomando otros medicamentos bajo prescripción y uno de los efectos secundarios puede ser el temor o la preocupación, entonces nos damos cuenta de que la causa del temor o la preocupación podría ser física. Comer en exceso. Algunas personas comen más de lo que es saludable en un intento de dejar de enfocarse en sus preocupaciones o temores. La falta de sueño es algo similar. A algunas personas les cuesta dormir porque piensan demasiado en las cosas que les preocupan o les asustan. Trabajar demasiado. Algunos trabajan demasiadas horas extra, muchas horas, para evitar los temores y preocupaciones en casa. Así que hay 4 componentes del temor y la preocupación. El primero es los problemas que se presentan. El siguiente es el temor subyacente. En estos ejemplos reales, considere cómo los temores subyacentes dictaron las acciones de la gente. Para una persona, su temor era: debo controlar a mi cónyuge para que no vuelva a hacerme daño. Entonces, la acción fue rehusarse
a amar desinteresadamente o confiar dentro del matrimonio. Otra persona tenía este temor: no podré vivir feliz si mi amigo me rechaza. Así que, ¿cuáles eran sus acciones? Esa persona pecaba para tener la aprobación de su amigo. ¿Qué pasa con la persona cuyo temor es: soy una víctima de pecados contra mí en mi pasado? Es alguien que cree que eso es verdad y eso le causa miedo. Entonces esa persona vive con terror de que otro peque contra ella, porque eso también le causará un daño grave e irreversible. ¿Qué pasa con la persona cuyo temor es: no alcanzaré suficientes logros para considerar que mi vida fue relevante? Valgo la pena. ¿Qué acciones vienen con eso? Bueno, este hombre trabaja muy duro, pero no trabaja duramente para el Señor. La persona que teme será avergonzado y ese será el fin de todas las amistades. Probablemente no sea un cristiano que comunique mucho el evangelio. No está compartiéndolo porque está tan preocupado. ¿Qué pasa con el joven cristiano soltero que piensa: ninguna muchacha cristiana va a querer casarse conmigo como soy? Bueno, este es un hombre que miente mucho cuando está con jóvenes cristianas, y puesto ya que no tiene esperanza, también conversa por internet con chicas no cristianas. Y quizás haya un equivalente femenino: la muchacha soltera que piensa: no seré lo suficientemente delgada para gustarles a los chicos con los que yo quisiera casarme. Esta chica probablemente pase mucho tiempo comprando ropa y no tanto tiempo ministrando a la gente. Algunas personas tienen este temor: si mi matrimonio fracasa, eso sería demasiado abrumador y no podré seguir con mi vida normal. La persona con este tipo de temor está deprimida. Luego tenemos a la persona que teme: esta enfermedad será demasiado difícil de soportar. Esa persona pasa 9 horas al día en internet tratando de buscar una cura. El temor de un aconsejado era: nunca seré lo suficientemente fuerte como para realmente confiar en Dios. Y a esa persona le aterraban los tiempos difíciles. Y la persona, ya sea que tenga 15 años o 50 años, que piensa: papá pensará que soy un fracaso, o mamá jamás me amará, se preocupa prácticamente por todo. Ya hemos considerado los problemas que se presentan, hemos considerado los temores subyacentes que son parte de cada caso de temor o preocupación. ¿Y qué podemos decir del ídolo? El ídolo es el núcleo del temor o la preocupación. Cuando encuentra el ídolo, cuando encuentra ese ídolo, entonces sabe dónde debe ocurrir el cambio. El ídolo es esa cosa que la persona desea tanto que todo su temor o preocupación se basa en: si no lo consigo, mi vida será un desastre. O lo tengo ahora, pero si lo pierdo, quedaré destruido. Entonces, ¿cuál es esa cosa en la vida de la persona? ¿Cuál es el ídolo? ¿Qué es lo que quieren más que ninguna otra cosa? Algunos de los ídolos comunes que son la raíz del temor o la preocupación son el control, ser amados, paz. Para algunos es ser padre de hijos maravillosos. Para otros es el dinero. A veces la razón por la que quieren dinero es para tener seguridad, a veces por placer, a veces para tener logros. Para algunas personas el ídolo es la venganza. Puede darse cuenta de cómo, si una persona deseara alguno de estos elementos más que cualquier otra cosa, incluso más que honrar a Dios, cómo eso resultará en temor o preocupación si piensan que nunca lo van a obtener o nunca lo pueden mantener. Entonces necesitamos descubrir cuál es el ídolo.
Porque cuando un cristiano desea una de esas cosas más de lo que desea obedecer a Dios, entonces pecará para obtener o no perder el ídolo. Así que usamos tareas en casa diseñadas para hacer que el aconsejado evalúe sus motivaciones según la Escritura. El último componente en el temor o la preocupación es el de mentiras del ídolo. Usualmente las mentiras que la persona cree acerca del ídolo se oponen más abiertamente a las escrituras que el ídolo en sí mismo. Entonces, cuando usted descubre qué es lo que la persona se dice a sí mismo cada día en su búsqueda del ídolo, entonces ahí obtiene información muy importante. Por ejemplo, esto es demasiado difícil, simplemente no puedo hacerlo bien. O quizás, Dios quiere que yo sea feliz. Él quiere que yo tenga este ídolo. Un aconsejado me dijo, estoy completamente solo y nadie puede ayudarme. Para algunos es tan sencillo como creer que los tiempos difíciles son malos. En contraste con lo que dice Santiago 1, que las pruebas son buenas, que debemos dar gracias por ellas, que es un sumo gozo porque tenemos la oportunidad de crecer en la fe y de honrar a Cristo. Luego tenemos a esta aconsejada que quería controlar su vida. A los 28 años estaba casada con su novio del colegio y tenían 4 hijos. Ambos eran cristianos. Desde que se casó, completó 2 títulos universitarios y estaba avanzado en el mundo corporativo. Nos dijo que pensaba que si fuera soltera podría conseguir un esposo con educación, rico y más guapo. Tenía miedo de despreciar su vida si no se daba la oportunidad. Así que nos dijo el punto número 5. Dijo, divorciarse es pecado, pero después me voy a arrepentir y luego me casaré con un mejor esposo, con un mejor cónyuge, buscaré mejor cónyuge. Ella se decía esa mentira a sí misma para que ella pudiera seguir yendo en pos de su ídolo. Cuando se da cuenta de cuáles son las mentiras, puede matarlas con la escritura, puede destruirlas con la verdad de la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre, el ídolo queda expuesto como lo que realmente es, lo opuesto al Dios viviente. Eso es sumamente útil. Cuando llegamos a ese punto con nuestro aconsejado, él lo puede ver o ella lo puede ver claramente. Está en el mejor lugar para responder a la palabra de Dios. Por favor, observe lo que dice la página 67. Este es un estudio de Alisa Johnston que fue crucial en un caso de consejería bíblica que involucraba el temor. La aconsejada era una mujer soltera que tenía muchos temores intensos. Así que este cuadro demuestra que los temores se iniciaron por presiones o pruebas. Cuando ocurrieron cosas difíciles, entonces empezó el temor. Pero luego había una opción. Había la opción de confiar en las promesas de Dios y buscar honrarlo a Él en medio de todo o a los miedos. Y lo importante es que ella sepa que el principio bíblico es que los sentimientos siguen a la decisión. Si ella elegía honrar a Dios, estaría confiada en las promesas de Dios y tener paz. Si elegía el temor, entonces vendrían los sentimientos de temor. Y luego el resultado del sentimiento era la consecuencia. Paz o temor intenso en este caso. Entonces, en cada lado tenemos los pasajes que respaldan la adoración a Dios y los principios sobre la adoración a uno mismo, a la misma persona. Y para cada paso que desciende hacia el centro, siempre está esa opción, adorar a Dios o adorarse a sí mismo. Esa es la opción. Cuando esta muchacha formó el hábito del patrón de adorar a Dios, los temores disminuyeron. Hay 5 claves para aconsejar efectivamente a las personas con temor o preocupación. Analicémoslas. Número 1. Primera de Juan 3:16. Ame
entregue su vida por este creyente, comprométase. Es un caso difícil, probablemente tomará un tiempo, habrá varias capas de tratar, pero esta es una persona por la que Cristo murió, que está en un momento muy difícil. Dé gracias por esa oportunidad para servirle y caminar juntos por este camino sin importar cuánto tiempo tome. Segunda, Colosenses 3:12. Ofrezca compasión, bondad, humildad, ternura y paciencia. Si eso es lo que su aconsejado atemoriza o preocupado recibe de usted, cada vez que lo vea, eso le ayudará a darse cuenta que las promesas de la palabra de Dios son verdaderas. Ellos sabrán que usted cree en ellas, sabrá que usted de verdad le ama, que no se va a asustar y abandonarlo porque tiene miedo. Eso abrirá la puerta para la intervención y la confianza, y en respuesta ahí podrá esta persona contarle sobre el corazón del problema y también oír las verdades de la palabra de Dios. Otro factor importante aquí son las herramientas de recolección de información. Hebreos 4:12 y 13 enseña que la palabra de Dios puede juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Tener tareas en casa que le conecten al aconsejado con escrituras relevantes en que escriban sobre cómo esas verdades se relacionan con el ídolo, con las mentiras que se dicen a sí mismo y el temor, sacará esas cosas a la luz para que puedan dialogar sobre ellas. Le ayudará a usted a entender sus motivaciones y para que usted pueda comunicar la palabra de Dios de la manera más efectiva. Preguntas sobre la sesión de consejería. Durante la semana, entre las sesiones con una persona, generalmente planifico al menos 3 preguntas que redacto muy cuidadosamente para recolectar más información. Reviso todas las notas de la sesión anterior y trato de descubrir qué es lo que más necesito saber en este momento para poder aconsejar a esta persona con la palabra de Dios. Y me he dado cuenta que, al menos para mí, si estoy ahí sentado y tengo el tiempo suficiente para redactar y volverlo a poner con otras palabras, para poder decirlo con una forma exacta, para hacer la pregunta que pretendo hacer, estoy obteniendo la información que necesito. Eso parece funcionar mucho mejor que inventar las preguntas en ese momento, al paso. Diarios con la escritura. Dele un vistazo a la página 79. Tengo un par de estos ejemplos para usted, pero espero que sean útiles para usted y su ministerio. En la página 79 está el diario. Hay versículos que tratan con el temor que están conectados. Entonces hago que el aconsejado vea un conjunto de estos versículos todos los días y luego me dan una descripción punto por punto, jugada a jugada, de su mayor tentación de ese día. De ese miedo, qué pasó, qué verdaderas sobre Dios están relacionados con esa tentación de tener miedo, qué decidieron pensar acerca de esa y qué sentimientos surgieron como resultado de la decisión que tomaron. Esto es muy útil para la gente, porque si una persona lo hace por 7 días a la semana, entonces en poco tiempo, en el momento que se da cuenta, tengo la tentación de tener miedo, comienzan a pensar, a ver, ¿qué versículos se aplican a esto? Y luego se dan cuenta, tengo una opción, puedo creer esas verdades de la palabra de Dios y honrarlo, o ignoré las verdades para ceder a ese temor. Es muy útil para ellos. También son excelentes herramientas para recolectar datos, porque usted observa lo que pasó todos los días en un punto crucial cada día en la vida del aconsejado. También hay una lista de muy buenos recursos al final de esta sección. Por favor, úselos. Otra información efectiva que se necesita para aconsejar a las personas con temor o preocupación. ¿De qué manera temen al hombre? Prácticamente en todos los casos que involucran temor o preocupación hay un componente de temor al hombre. Puede que no sea lo primordial, pero está ahí. Descubra de qué se trata y luego analice qué elemento es una causa y cuál es un efecto. Luego hacemos el arduo trabajo de evaluar y analizar la información recolectada con la escritura. Y después confiadamente proclamamos la solución de Dios para el temor y la preocupación. Aquí le comparto algunos aspectos prácticos de cómo enseñar la verdad de la palabra de Dios al aconsejado que tiene temor o preocupación. Desarrolle el hábito de refutar las mentiras del ídolo con la escritura.
Enséñele al aconsejado que se aparte del ídolo para honrar a Dios. Ayúdele a ver ambas cosas como los dos extremos de la balanza. Anímele a que vivan para agradar a Dios, no a sí mismo ni a otras personas. Además, les exhortamos desde la palabra para que vivan para obedecer a Dios en lugar de controlar a la gente y sus circunstancias. Les animamos a que tengan una confianza bíblica, que teman a Dios, no al hombre, que confíen en las promesas de Dios y que entiendan y vivan en el amor de Dios. Tengo aquí 3 casos reales que me gustaría compartirle y quisiera animarle a que vean cómo estos principios para aconsejar a la persona con temor o preocupación funcionan en la vida real, y también que nos regocijemos juntos porque la palabra de Dios es suficiente y Él cambia vidas por medio de ella. En el primer caso, el problema que se presenta, él es sospechoso de robo corporativo en la oficina. El temor subyacente, perderé mi trabajo e iré a la cárcel. El ídolo era, el trabajo y la estima de mis compañeros de trabajo son toda mi vida. La peor parte de ser hallado culpable e ir a la prisión para él era lo que sus compañeros de trabajo pensarían de él. Entonces la mentira que se decía a sí mismo sobre el ídolo eran, mi vida no tendrá valor si esto pasa. Probablemente ya creen que soy un fracasado y la vergüenza me seguirá por el resto de mi vida. Pasaron unas 3 semanas antes de que este hermano confiara en mí como para contarme todo el problema. Tenía un problema falso del que me contó, y al final de la 3ª semana me dijo, ahora creo que sí confío lo suficiente en usted, esto es lo que realmente pasó. El ídolo y las mentiras del ídolo que él se decía todo el tiempo eran en realidad el corazón del problema para él. En este caso, la confianza se construyó en una comunicación honesta de la palabra y el cuidado personal. Eso fue muy importante para este hombre. Cuando conocí a este señor, no había estado mucho tiempo en la palabra por muchos años, pero cuando hizo su tarea en el estudio diario en las Escrituras y sus aplicaciones en el diario que le di, empezó a ver las pruebas desde su punto de vista bíblico. Él regresó a una mentalidad bíblica. Fue a través de la palabra de Dios y de un uso activo de la palabra en la vida de este hombre que lo cambió, hizo todo el cambio. Él se dio cuenta del núcleo de su pecado y se arrepintió. Cuando cambió, pasó a ser un hombre que vivía para el trabajo y para la gente en el trabajo, a ser un hombre que vivía para Dios. Y empezó a vivir para Dios en el trabajo y fuera del trabajo. Sus temores desaparecieron, ya no tenía miedo, él sabía que era inocente. No era culpable del robo, aunque sí perdió su trabajo, no fue a la cárcel, pero no quedó destrozado con el desenlace. Así que él honró a Dios en gran manera durante los 18 meses de desempleo, ha estado caminando con Dios, involucrado con el ministerio de su iglesia por muchos años desde entonces. Eso fue emocionante. Número 2. El problema que se presentó fue la anorexia. Para esta adolescente, el temor subyacente era nadie nunca me va a amar. El ídolo era ser amada por sus amigos y las mentiras que se decía a sí misma, y estas eran las mentiras que se decía a sí misma desde la mitad de su proceso de pérdida de peso. Recibir toda esta atención positiva hace que mi vida esté completa. Si vuelvo a subir de peso, perderé toda esa gran atención que estoy recibiendo. La atención de los varones, de los chicos, es más importante que amar a Dios. Esta es su historia. Ella tenía 17 años, era inteligente, era exitosa en todo con excepción en ser popular en el colegio. Entonces, con frecuencia se dormía llorando y pensaba que nadie le iba a querer casarse con ella. Así que ese verano se metió en una dieta muy fuerte y mientras pasaban las semanas, su vida cambió, perdió peso y en poco tiempo incluso los chicos guapos que no eran cristianos comenzaron a hablarle. Nosotros la conocimos 3 meses después de haber perdido 21 kilos más. Ella nos contó que recordaba absolutamente todos los días del verano, pero no recordaba nada de lo que pasó 3 meses después. Durante ese tiempo, su patrón era que se levantaba temprano para correr y quemar todas las 600 calorías que había consumido el día anterior.
Ahora era una celebridad en su colegio, pero también un día colapsó por la falta de nutrición. Durante nuestro tiempo de reuniones, Dios usó la palabra para dispersar todas las mentiras del ídolo. Fue crucial para ella darse cuenta de que la Biblia dice algo acerca de cada una de esas mentiras. Y cuando se dio cuenta, ella empezó a cambió. Así que a través del estudio de la palabra y de escribir en el diario correspondiente, y ella escribió bastante, se aportó de su ídolo con el propósito de amar a Dios y de mantener su cuerpo en un estado saludable para su gloria. Fue un gran gozo ver cómo Dios obró tras su palabra en la vida de esta muchachita. Aquí está el último ejemplo. Ataques de pánico. El temor de esta persona era: puede que no sea salvo por pecados que cometió hace mucho tiempo. Su ídolo era tan solo saber que estaba en la voluntad de Dios. Y las mentiras que esta mujer creía sobre el ídolo era que de alguna manera dejó el angosto camino de la voluntad de Dios hace 12 años y nunca más podría regresar. Entonces, cada vez que su esposo la criticaba, ella pensaba: Dios me está castigando porque me salí del camino. Ella también creía que tenía una enfermedad no descubierta y que tendría una muerte dolorosa. Se da cuenta de cómo hay algunos temores distintos mezclados ahí. Ella tenía 33 años, había llegado a creer que se casó con el hombre equivocado. Cliff no era el hombre que ella pensó que él iba a ser, que ella se imaginaba. Ella escuchó una enseñanza errónea sobre la voluntad de Dios en la universidad, así que creía que a la edad de 20 años se había apartado de esta delgada línea y que nunca encontraría su camino de regreso. Había tenido 3 distintos ataques de pánico. En cada vez pasó lo mismo. Pensó que le daba un infarto, pensó que iba a morir. Su esposo la llevó corriendo a la sala de emergencias y todo estaba bien. No había ningún problema físico. Su temor central era que ella probablemente ni siquiera era cristiana porque se había apartado de la voluntad de Dios hace ese tiempo. Bueno, pero ¿cuáles eran los aspectos claves? A lo mejor puede adivinar. En primer lugar, estudiamos la palabra de Dios detalladamente con ella. Le ayudamos a entender la verdad sobre la voluntad de Dios y que su teoría no podía ser cierta. Luego, le ayudamos a ver cómo podía lidiar bíblicamente con el pecado de su esposo. Ella decidió creer y obedecer la palabra de Dios en ambos aspectos. Para ella también fue algo grande. Se memorizó todos los versículos que están aquí en la palabra de Dios, y luego durante las noches, cuando ella estaba despierta, luchando para dormir y sus temores la tentaban, ella refutaba esos temores con la verdad de la palabra de Dios. Fue emocionante. Con el paso del tiempo, con las disciplinas espirituales, tiempo regular en la palabra, oración, ir a la iglesia, involucrarse en el ministerio, ella cambió aún más. Nunca más volvió a tener otro ataque de pánico y desde entonces ha sido una mujer cristiana firme y madura. La palabra de Dios es suficiente para los problemas de preocupación y temor. Espero que estos aspectos prácticos de la consejería para la persona que tiene temores o preocupaciones sean útiles para usted. Que Dios bendiga su ministerio con las personas con temor y preocupación.